Llevábamos 11 años casados cuando Marcos me dijo que se iba. No hubo gritos, ni discusión previa, ni siquiera una pelea que lo justificara. Simplemente llegó una noche, dejó las llaves del auto sobre la mesa del comedor y me dijo con una calma que aún hoy me estremece: Valeria, ya no puedo seguir viviendo así. Necesito algo más. ¿Algo más de qué?, le pregunté, todavía con el delantal puesto, con la cena recién servida enfriándose en los platos. Él no me miró a los ojos. De todo. De esta vida. Lo siento. 2 semanas después me enteré, no por él, sino por una amiga en común, que Marcos ya estaba viviendo con Camila, la hija de un empresario dueño de una cadena de hoteles en la costa. Camila tenía apenas 28 años, 10 menos que yo, conducía un auto que costaba más que nuestra casa entera, y según me contaron, había conocido a Marcos en una conferencia de negocios a la que él había asistido meses atrás, cuando todavía trabajaba como gerente de ventas en una empresa mediana. Me quedé destrozada, no solo por la traición, sino por la humillación de descubrir que mientras yo planchaba sus camisas y le preparaba el almuerzo cada mañana, él ya estaba construyendo una vida paralela con otra mujer. Una vida que claramente le ofrecía algo que yo, según sus propias palabras, jamás podría darle: dinero, estatus, un futuro sin las preocupaciones cotidianas de pagar la hipoteca. Teníamos un hijo, Mateo, que en ese entonces tenía 8 años. Recuerdo la noche en que tuve que explicarle, con las palabras más suaves que pude encontrar, que su papá ya no viviría con nosotros. Sus ojitos llenos de confusión, preguntándome una y otra vez qué había hecho mal, si acaso era su culpa. Ese fue quizás el momento más doloroso de todo el proceso, más incluso que descubrir la infidelidad misma, ver el dolor inocente de mi hijo, tratando de entender algo que ni yo misma comprendía completamente. Marcos se fue a vivir a una mansión en las afueras de la ciudad, con vista al mar, con empleados domésticos y un jardín más grande que el parque donde solía llevar a Mateo los domingos. Publicaba fotos en redes sociales de viajes a Europa, de cenas en restaurantes que yo jamás podría pagar, de una vida que parecía sacada de una revista. Mientras tanto, yo me quedé en nuestra pequeña casa, luchando para mantenerla, trabajando doble turno en la farmacia donde era cajera, tratando de darle a Mateo la estabilidad que necesitaba a pesar de todo. Los primeros meses fueron los más difíciles. Marcos apenas pasaba tiempo con Mateo, cancelando visitas constantemente, siempre con la excusa de un viaje de negocios o un compromiso social con la familia de Camila. Yo tragaba mi orgullo y mi rabia y seguía adelante, porque no tenía otra opción. Mateo necesitaba estabilidad y yo era la única que podía dársela. Pasé por noches de llanto silencioso, encerrada en el baño para que mi hijo no me escuchara, preguntándome qué había hecho mal, si acaso no había sido suficiente esposa, suficiente mujer. Pero poco a poco, con la ayuda de una terapeuta que encontré a través del centro comunitario, comencé a entender que el problema jamás había sido yo. Marcos había elegido el dinero y la comodidad por encima del amor real, por encima de la familia que habíamos construido juntos durante 11 años. Decidí, entonces, hacer algo que no había considerado antes: retomar mis estudios. Había dejado la universidad años atrás, cuando nos casamos jóvenes, para apoyar la carrera de Marcos mientras él avanzaba profesionalmente. Ahora, con Mateo ya un poco más grande y en la escuela de tiempo completo, me inscribí en clases nocturnas de contabilidad, estudiando después de largos turnos en la farmacia, durmiendo apenas 5 horas por noche. Fue un camino lento y agotador. Hubo momentos en que quise rendirme, en que la fatiga y el dolor emocional se sentían insoportables. Pero cada vez que veía a Mateo dormir tranquilo, sabiendo que yo estaba haciendo todo lo posible por darle un futuro mejor, encontraba la fuerza para continuar. Terminé mi certificación en contabilidad en 2 años. Conseguí un puesto en un despacho pequeño, ganando mucho más de lo que ganaba en la farmacia.
Con el tiempo, mi jefe, impresionado por mi dedicación y mi capacidad para resolver problemas complejos, me ofreció la oportunidad de manejar las cuentas de varios clientes importantes de forma independiente. Comencé a construir mi propia cartera de clientes por las noches y los fines de semana, mientras seguía trabajando de tiempo completo. A los 3 años de aquella terrible noche en que Marcos se fue, yo ya tenía mi propia pequeña firma de contabilidad y asesoría financiera. No era una fortuna comparada con la vida de lujo de Marcos y Camila, pero era mío, construido con mis propias manos, con mi propio esfuerzo, sin depender de nadie. Mientras tanto, comenzaron a llegarme rumores sobre la vida de Marcos. Al parecer, la relación con Camila no era tan perfecta como aparentaba en redes sociales. Había tensiones constantes con la familia de ella, quienes nunca terminaron de aceptarlo completamente, viéndolo siempre como un advenedizo que se había casado con su hija por interés. Camila, según contaban, tenía un temperamento difícil y una lista interminable de exigencias que Marcos luchaba constantemente por satisfacer. Y entonces, hace apenas unos meses, llegó la noticia que sacudió a todos los que conocíamos la historia. El padre de Camila, tras una serie de malas inversiones y un escándalo de evasión fiscal, perdió la mayor parte de su imperio hotelero. Camila, acostumbrada a una vida de lujo sin límites, no toleró la caída repentina en su estilo de vida. Le pidió el divorcio a Marcos apenas 2 meses después de que la crisis financiera de su familia se hiciera pública, llevándose consigo lo poco que quedaba de valor entre sus posesiones compartidas. Mediante un acuerdo prenupcial que, según supe después, Marcos jamás se había molestado en negociar adecuadamente, cegado por el amor y la emoción de casarse con dinero. Marcos se quedó prácticamente en la calle, sin trabajo estable desde hacía años. Había dejado su carrera profesional para administrar los negocios de la familia de Camila, un puesto que resultó ser más decorativo que real, sin ahorros propios y sin la vida de lujo a la que se había acostumbrado durante 5 años. Una tarde, mientras yo estaba en mi oficina revisando los estados financieros de uno de mis clientes más importantes, recibí una llamada de un número desconocido. Era Marcos. Su voz sonaba distinta a como la recordaba, quebrada, insegura, muy lejos de la confianza arrogante con la que me había dejado años atrás. Valeria, dijo, necesito hablar contigo. Necesito verte. Acepté reunirme con él más por Mateo, quien a pesar de todo seguía siendo su hijo y merecía saber qué estaba pasando, que por cualquier deseo personal de reconciliación. Nos encontramos en un pequeño café cerca de mi oficina. El hombre que llegó apenas se parecía al Marcos que yo recordaba. Más delgado, con el cabello canoso prematuramente, vistiendo ropa que claramente ya no era de las marcas costosas a las que se había acostumbrado. «Lo perdí todo», me dijo, con lágrimas en los ojos que jamás lo había visto derramar durante nuestro matrimonio. Camila me dejó. Su familia perdió todo, y yo no tengo nada, Valeria. Ni trabajo, ni dinero, ni un lugar propio donde vivir. He estado pensando mucho en estos años, en todo lo que dejé ir, en ti, en Mateo, en la vida que teníamos. Fui un tonto, un completo tonto. ¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo? Por Mateo, por nosotros. Lo miré durante un largo momento, sintiendo una mezcla extraña de emociones. Pena por el hombre roto frente a mí, pero también una claridad absoluta sobre quién era yo ahora, sobre el camino que había recorrido sola durante 5 años. Marcos, le dije finalmente, con calma pero con firmeza. Entiendo que estás pasando por un momento muy difícil y lamento genuinamente tu dolor, pero no dejaste esta familia porque dejaste de amarnos de la noche a la mañana. Nos dejaste porque encontraste algo que creíste que valía más que nosotros. Y ahora que ese algo más desapareció, vuelves a buscarnos, no porque hayas cambiado, sino porque no tienes a dónde más ir. Sus ojos se llenaron de vergüenza, pero no lo interrumpí. Continué. No voy a impedirte que seas padre de Mateo. Él te necesita en su vida, a su manera, y trabajaremos juntos para eso, como padres responsables.
Pero mi vida, la que construí sola, con mis propias manos, después de que te fuiste, no tiene espacio para volver atrás. Ya no soy la misma mujer que dejaste llorando en esa cocina hace 5 años. Marcos se fue de aquel café con los hombros caídos, pero con una comprensión clara de que la puerta que él mismo había cerrado no volvería a abrirse. Con el tiempo, estableció una relación cordial y respetuosa con Mateo, visitándolo regularmente, esforzándose por reconstruir esa parte de su vida que sí valía la pena salvar. En cuanto a mí, seguí construyendo mi empresa, que hoy emplea a 12 personas y atiende a más de 200 clientes en toda la región. Compré una casa propia, más pequeña que la mansión de Camila, pero completamente mía, pagada con mi propio esfuerzo. Mateo, ahora un adolescente, me mira con un orgullo que vale más que cualquier lujo material que Marcos alguna vez pudo ofrecerle. Aprendí, a través de todo este proceso doloroso, que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que puede ofrecerte materialmente, sino por la lealtad, el respeto y el amor genuino que sostiene en los momentos difíciles, no solo en los buenos. El dinero de Marcos y Camila se esfumó tan rápido como llegó, pero lo que yo construí, ladrillo por ladrillo, con dolor, determinación y amor por mi hijo, sigue de pie, firme y es completamente mío.